Eso es todo. Entonces vamos a Mateo 24, en el verso 36. Vamos a empezar acá. Dice, aleluya. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. Está hablando el Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos. Entonces, la frase nadie sabe. Cuando esta frase se analiza en el griego, en el idioma griego, esto significa nadie sabe en el pasado, nadie sabe en el presente y nadie lo sabrá en el futuro. Eso significa nadie sabe en el idioma griego. Este idioma es muy especial porque las palabras son muy diferentes, lógicamente, porque es otro idioma, no lo conocemos nosotros, no es nuestro idioma, no es nuestra lengua. Pero una sola palabrita quiere decir muchas cosas. Amén. Y por eso es que cuando estos estudios son recibidos por esta sierva, gracias al Señor que los ha proveído, a veces les doy palabras que dicen esto, quiere decir en griego, en hebreo, o en arameo. En arameo casi no, ¿verdad? Pero esos son los idiomas con que se escribió la Biblia. Entonces, este evento es el rapto, de lo que el Señor está hablando acá en este verso 36 de Mateo 24. El día y la hora nadie sabe. Nadie. Este evento es el rapto. Es nuestra esperanza bendita, como la llama Pablo. Así que este evento solo lo sabe Dios Padre. Muchas personas dicen que esto ataca a la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios, pero eso no es así. El término hijo significa sumisión. Recuérdense que el Señor Jesucristo se vació a sí mismo. Él se despojó de su divinidad, de Dios, y se hizo hombre, 100%, pero también es 100% Dios. Es un misterio, ¿no? Bueno, lo que aprendemos aquí es que Cristo no lo sabe porque Él es un ejemplo para nosotros. Él está esperando escuchar las instrucciones de Dios, su Padre y nuestro Padre. Amén. Mediante las cuales Él responderá. Él va a responder en obediencia. Así que este hecho lo único que hace, amén, es que demuestra la humildad, la sumisión de Cristo y su deseo de obedecer al Padre Celestial. El deseo de Cristo es traer la gloria de Dios como un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos ver en el Señor. Por eso nos dice ser imitadores de mí. Entonces, si ya hemos sido redimidos por su sangre, tenemos que imitarlo a Él. ¿Y qué es imitarlo a Él? Pues andar como Él anduvo, pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba, obrar como Él obraba, haciendo misericordia, haciendo piedades. Todo eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuérdense que nuestro tema es, aleluya, el fin vendrá como en los días de Noé. Entonces nosotros vemos acá en el verso 37 de Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando miramos la palabra venida, debemos nosotros de preguntarnos a qué venida se refiere en este texto. Si es, como le dije anteriormente, al arrebatamiento o es la segunda venida, como en los días de Noé. Y el verso 38 nos dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjense qué interesante. La venida del Señor. A ver cuál es. ¿Es el rapto el que está hablando acá o es de la segunda venida? Ahora nosotros vamos a saber eso. Vemos que
este verso nos dice que toda la gente estaba comiendo y bebiendo, estaba casándose, se estaba dando en casamiento. ¿Hasta qué día? Hasta que Noé entró en el arca. Y recuérdense que pasaron 100 años de Noé pregonando, diciendo va a venir un diluvio. Arrepiéntanse de todo lo malo que están haciendo, porque viene un diluvio. Y como nunca había llovido, la gente se reía. Decía, ay, ¿cómo es eso? Que no ha llovido y él dice que va a caer un diluvio. Incrédulos, no le creyeron. Entonces, la vida en esa época de Noé era muy normal. Porque estamos viendo acá que tenían actividades cotidianas normales. Así como lo vemos hoy. La gente casándose, dándose en casamiento unos a otros, gozando, bebiendo, haciendo lo que quieren. Una vida normal para ellos. Pero para Noé en esa época no era normal. Porque él estaba trabajando diligentemente. Trabajando. ¿Qué trabajo? Él estaba construyendo el arca y él estaba pregonando que venía un diluvio, que iba a llegar el juicio de Dios si no se arrepentían. Esto fue muy diferente, como lo que sucedió en el tiempo de Jonás, en Nínive, cuando Jonás tenía un carácter muy enojón y él desobedeció a Dios, y esa desobediencia le causó la muerte. Pero como en el Seúl, en el lugar de los muertos, ahí metido en el vientre de ese gran pez, ahí Jonás clamó, gimió, gritó su alma y el Señor lo resucitó. Entonces ya Jonás, con esa experiencia, tuvo que ir a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Fíjense qué cosa. ¿Qué vemos con Jonás? Jonás fue la persona que cambió su parecer, pero la palabra de Dios no cambió, porque el mensaje lo tuvo que ir a dar tal como el Señor se lo dijo. Por eso es que la palabra de Dios no cambia, es la misma. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y posicionarnos en el lugar correcto, en el lugar donde se hace la voluntad de Dios en nuestras vidas, en el lugar donde a Él le agrada que estemos, para que podamos nosotros cumplir sus propósitos. Amén. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, vemos que el diluvio es ejemplo del juicio o de la ira de Dios, ya que ese diluvio trajo destrucción a este mundo. ¿Y qué pasó? Y solo un remanente se salvó. ¿Cuántos? ¿Cuánto es un remanente? Bueno, contémoslo. Se salvó Noé, se salvó su esposa. Se salvaron 3 hijos varones que ellos tenían. Pero estos 3 hijos varones tenían sus mujeres. Entonces, hablamos de 5, la familia Noé, pero las añadidas, sus nueras, fueron 8 personas que se salvaron del diluvio. Ese fue el remanente que se salvó de la ira de Dios con el diluvio. Entraron al arca. Se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque le creyeron a Dios, porque atencionaron, escucharon y actuaron. Pero hoy, ¿qué está pasando? Estamos hablando de que tiempos difíciles vienen. La gente no quiere atencionar. La gente quiere seguir haciendo lo mismo. No quiere cambiar la gente. Y así va a ser. Miren, cuando caigan los juicios parciales del Señor, que son los juicios de las trompetas, según Apocalipsis, les va a llover de todo y ni aún así se van a arrepentir. Así va a estar de dura la gente. No va a haber fe, no va a haber temor de Dios. Qué pena, ¿no? Entonces para eso estamos nosotros aquí, para hacerles conciencia a aquellos que todavía están en tinieblas, que verdaderamente los juicios de Dios van a venir sobre ellos si no se arrepienten, si no se deciden aceptar la obra redentora de Cristo, el sacrificio en la cruz, confesar con nuestra boca que somos pecadores,
reconocernos como pecadores que somos indignos, y confesar con nuestra boca que Él es el único que puede redimir esta alma que pide a gritos ser liberada de esas ataduras que el enemigo tiene a todos esos que están en las tinieblas. Bueno, entonces fueron 8 personas. Y yo siempre enseño, les digo, los números son muy importantes en la Biblia. Tenemos el número 8. El número 8 es un número de reino. El número 8 simboliza un cambio, ¿sí? Un nuevo comienzo. Fíjense, un nuevo comienzo. Eso simboliza el número 8. Ellos van a empezar la nueva creación después del diluvio. Porque solo de esos 8 se regó la tierra de nuevo. Qué cosa tan linda, ¿no? Solo Dios, nuestro creador, hace esas cosas maravillosas. Entonces tenemos Mateo 24:39, nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, muchos dicen, se lo llevó a todos. Pero acá no está hablando de todos los que quedaron fuera recibiendo el diluvio. Está hablando de Noé y su familia. No entendieron ellos hasta que vino el diluvio y se llevó a Noé y a su familia en el arca. Y a ellos los arrastró el agua y se ahogaron. Ay, santo Dios. Entonces, lo que la Escritura nos enseña aquí es que aquellos que son parte de ese remanente por la fe en Cristo Jesús, los que obedecieron las instrucciones de Dios como Noé y su familia, ellos serán levantados, serán tomados. Y esto sucederá antes de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, pues, estas son las aguas del diluvio. Y esta mi mano, ¿verdad? Aquí está el arca. Entonces, lógicamente, Noé construyó el arca en seco. No, pues todo estaba seco, nunca había llovido, por eso la gente no le creía. Noé pasó sus 100 años construyendo el arca, tal y como el Señor le dio todas las medidas y todo, 3 niveles. ¿Se imaginan? Fíjense, es tan, ¿qué les digo? Profundo ponerse a pensar en que, por ejemplo, les voy a contar una cosa que yo medité mucho en eso, en el arca y aquí en mi casa. Por ejemplo, me detectaron que yo ya no digo ya no soy, yo era alérgica a los pelos de los gatos y de los perros. Y desafortunadamente, acá en la casa, pues mis hijas querían mascotas. Ahí está que se agarraron 2 gatos y un perrito precioso. Me costó adaptarme a ellos. Porque ya saben cómo es tener animalitos en casa. Pero esos pelos de gato, Dios mío. Bueno, luché y gloria a Dios que logré vencer eso. Pero con los meses yo iba meditando. Porque a mí hasta casi peleaba, así les digo. Decía, ay, es que yo no estoy acostumbrada a esto. El popó de todo, hay que tener cuidado con el popó del gato y todo eso, estar limpiando y todo. Al perro hay que estarlo sacando y todo. Y les hago este cuento, ¿saben por qué? Porque me puse a pensar, a meditar en el arca de Noé. Sí. Y lloré. Yo creo que se me salieron las lágrimas porque digo, ay, Dios mío, perdóname porque no aguanto estos animales, pero ¿cómo le haría Noé? ¿Cómo con tanto animal ahí dentro? Ay, es que miren, hasta calor me dio solo de pensar eso. Y yo aquí, haciendo berrinchitos, enojándome y llorando yo misma, ¿verdad? Si les digo esto para que se rían un ratito. Pero es cierto, ¿eh? Por 2 gatitos y un perro. Bueno, es cosa seria. Entonces, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Noé en esa arca. Entonces, les digo, las aguas del diluvio
el arca de Noé, que fue construida en seco, cuando empezó a caer el diluvio y empezó a llenarse toda la tierra de agua, entonces lógicamente el arca se fue elevando, elevando, elevando. Se lo llevó a todos los del arca. Estos se salvaron. Estos quedaron acá en el juicio de Dios, muertos por las aguas del diluvio. Entonces, esta arca es simbolismo de Cristo. Cristo es nuestra arca. Es nuestro bote, nuestra barca, nuestro barco, como quieran llamarle. Y si tú eres diligente, entendido, humilde y sencillo para aceptar este evangelio, tú te vas a subir a esta arca o a este barco, como quieras llamarle, para que cuando venga, y fíjate, esto no va a ser agua ahora, porque el Señor prometió que no iba a volver a destruir la humanidad con agua, va a ser con fuego. Entonces súbete al arca para que seas elevado. Entonces esa elevación es conocida como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a subir, nos vamos a elevar y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Entendiste esto? Te está hablando el Señor ahora. Súbete a la barca y no te quedes. El Señor no quiere que nadie se muera. Fueron 8 personas para empezar una nueva creación. Va a ser serio todo, ¿eh? Va a ser serio. Entonces, como iglesia de Cristo, nosotros, como estamos ahí arriba, dentro del arca de Cristo, no vamos a pasar la ira de Dios. Amén. No la vamos a sufrir. En 1 Tesalonicenses 5:9, el Señor nos dice, si quieren anotarlo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos ese mismo privilegio que tuvo Noé y su familia, de ser elevados y dejar fuera la ira de Dios en el diluvio. Así nosotros no vamos a pasar la ira de Dios, porque nos vamos a ir en el arrebatamiento. Vamos a ser levantados. Entonces, hemos sido puestos por Dios para alcanzar salvación, como dice Pablo en primera a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9. Hemos sido puestos para alcanzar salvación por medio del Señor Jesús. Entonces, acá la salvación es sinónimo de victoria. De victoria. Así que mediante la obra del Señor Jesucristo y la fe en esa obra, nosotros vamos a experimentar una victoria eterna. Fíjense qué interesante. Amén. Bueno, vamos con Mateo 24:40. Vamos a ver. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a ponerle atención a esto. Vemos que hay 2 personas en un mismo lugar. 2 personas. Una será tomada y la otra será dejada. Y lo que quiere decir esto es que no importa el lugar donde estemos. No importa. El Señor, como quiera, va a tomar, va a arrebatar cuando llegue ese día del rapto, porque nadie sabe el día ni la hora. Vamos a seguir una vida normal, pero siempre firmes en el Señor, haciendo nuestras tareas del trabajo, todo, con diligencia, en nuestra vida espiritual. No importa dónde estemos, el Señor nos va a arrebatar. Fíjense qué interesante. Y este que se queda allí, ese va a experimentar la ira de Dios. Por eso dice, estaban 2, uno fue tomado y el otro se quedó. El que fue tomado, gloria a Dios, se fue en el rapto, y el que no, a sufrir la ira de Dios. El verso 41 habla entonces acerca de 2 mujeres ahora. El 40 hablaba de 2 hombres. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada
y la otra será dejada. Fíjense qué interesante. Entonces, ellas estaban haciendo la misma labor, estaban moliendo, lo cual implica que no importa lo que estemos haciendo, podemos estar dormidos, podemos estar trabajando, podemos quizás estar en un parquecito, si tenemos nietecitos o hijitos, llevándolos a pasear al parque. Podemos estar participando en la iglesia, en alguna actividad, o sea, llevando una vida normal, cotidiana, las cosas. Y de repente, que surge el rapto, nos vamos con el Señor. No importa dónde estemos y no importa lo que estemos haciendo, porque el día y la hora no sabemos. Por eso es que siempre hay que estar velando, siempre hay que estar preparados. Preparados. El cristiano tiene que estar preparado las 24/7, mis amados. ¿Sí? 24/7. Para cualquier cosa. Una emergencia, necesitan una oración. Tienes que estar preparado. Tienes que tener unción. Si no, ¿cómo vas a orar? No vas a decir, no, espérame, voy a ir a ayunar y voy a ir a orar y luego regreso a orar. Se te muere la persona que tiene necesidad de oración. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. Gloria a Dios. Entonces, acá, una mujer será tomada, la otra será dejada. Lógicamente, la creyente va a ser arrebatada y la incrédula va a experimentar el juicio de Dios. Ahora hay una pregunta muy importante que yo tengo acá. Fíjense, ¿puede alguien salvarse después del rapto? ¿A poco ustedes no se han preguntado eso? ¿Puede alguien salvarse después del rapto? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Alguien puede salvarse después del rapto. Pero yo no se los aconsejo, ¿eh? Mientras el reino milenial no haya comenzado, hay una oportunidad para aquellos que fueron dejados en el rapto. Porque este evangelio es poder de Dios, es poderoso. Esto se hace simple y sencillamente reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos violado los mandamientos de Dios, pero que Dios envió a su Hijo Jesucristo con el fin de que hiciera esa obra de redención. Y esa obra la hizo en la Pascua, el día de la redención, al derramar su sangre. Esa sangre que nos dio la redención eterna. Porque el sacrificio de Dios fue único, fue una sola vez, un solo sacrificio. Y con eso basta. Con eso basta para que creamos en Él y seamos salvos por la eternidad. Pero yo no les aconsejo que se queden después del rapto. Va a ser muy lamentable que pasen muchas cosas. Entonces, para participar de esa redención eterna, no es solo reconocer que somos pecadores, sino que también debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y si creemos en esa resurrección, nuestra fe no será en vano. Sí, no será en vano nuestra fe, porque la fe que nosotros guardamos es que, así como Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo, así también nos va a resucitar a nosotros con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso que es el que tanto anhelamos, porque recuérdense que carne y sangre no va a heredar el reino de Dios. Seremos transformados, este cuerpo pecaminoso se tiene que quedar. Seremos transformados, vamos a ser semejantes a los ángeles, un cuerpo glorioso. Amén. Dirán, hermana, pero usted qué está hablando. Es que muchos dirán, qué locura está hablando. Sí, yo soy loca. Yo soy loca con ese amor que me dio el Señor. Y hay un manicomio grandísimo en el cielo, ¿saben? Está lleno de locos, de los aleluyas, de los amén, de todos esos que siempre se burlan de nosotros. Pero, gloria a Dios por eso. Fíjense que hay dos palabras muy importantes que les quiero aclarar. Está la palabra expiación y está la palabra redención. Y muchos confunden la expiación con la redención. Pero nosotros debemos de recordar que la expiación solo cubre el pecado, haciendo que el juicio
aún sea necesario. La expiación era la que hacían en la antigüedad. Expiaban los pecados a través de un animal. Los malos cubría por un rato, por un tiempo, pero después tenían que volver. Pero la redención es única. La redención, a través de ella, ya no hay necesidad de juicio. Nuestros pecados son erradicados y ya no están más ahí. Porque el mismo Señor dice que Él nos perdona todos nuestros pecados y los tira a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos, de nuestros pecados. Entonces, díganme qué Dios va a ofrecer esa oportunidad maravillosa si solamente Él es Dios. Los demás son dioses falsos, son dioses muertos. Pensemos en eso. Entonces, el nuevo pacto dice que todos nuestros pecados son perdonados. Que Dios no se recordará más de ellos. Qué lindo, ¿no? Fíjense qué interesante es poder disfrutar de esta redención. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? Si nosotros no participamos de esta redención, no nos vamos a ir en el rapto. No vamos a ir a morar a la Nueva Jerusalén. No vamos a estar en el milenio con el Señor. Al contrario, vamos a ir a parar a ese lugar de tormento eterno. Así que es mejor ahora que se te está invitando, es mejor ahora que se te está diciendo, mira, todavía hay tiempo. Mientras estemos acá, mientras todavía este evangelio lo estamos predicando, hay tiempo. Como dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Así que esa esperanza es en Cristo. Aprovéchala. No te quedes. No te quedes. Y me voy a dirigir un ratito, antes de terminar, a las personas mayores. Me pasó alguien acá por la mente ahorita. Me voy a dirigir a esos hombres y mujeres de la edad avanzada. Estoy hablando de unos 60 para arriba. Que si todavía no se han decidido seguir a Cristo y les han hablado del Señor, que se preocupen, que se preocupen. No rechacen más el Evangelio de Cristo. No lo rechacen. Rechazar el Evangelio, rechazar esa, ¿qué te digo? Esa palabra que te dice, mira, ven, deja que el Señor te ayude, te sane, te salve, te renueve, te haga una nueva criatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mira, que dio a su Hijo Jesús, para que si tú crees en Él no te vas a perder y vas a tener una vida eterna. Así que esas palabras, cuando te lleguen, no las rechaces. Acepta a Cristo. Decídete. Esto no es obligación. Esto es una decisión. Y a Dios hay que pedirle sabiduría para tomar decisiones. Porque por muy chica, muy grande que sea la decisión, trae consecuencias. Pero el rechazar el Evangelio de Cristo es una mala decisión, pero muy mala, tan mala que las consecuencias son eternas. Y yo no creo que, no sé a quién el Señor le va a hablar en esta hora, no creo que sean tan cabeza dura, de dura cerviz, y no quieran atender este llamado que se les hace. Que con la edad avanzada que tienen, no saben si van a despertar al siguiente día. No saben si esta noche van a llegar por tu alma. Y si se te está hablando ahora mismo, oye bien, si se te está hablando ahora mismo, no sigas rechazando más al Señor Jesús. Porque no es a mí y no es a ningún otro siervo que estás rechazando, que te esté predicando este evangelio. Es al Señor Jesucristo que estás rechazando. Y si rechazas al Señor Jesucristo, ese
rechazo es un pecado. Y ese pecado es pecado de muerte. Y no es muerte física, sino que es una muerte eterna también. Así que atenciona. Atenciona. ¿Por qué? Porque el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando. Y si nosotros no predicamos esta palabra, van a tener excusa. Van a decir, no, a mí nunca me predicaron. Pero como ante el Señor nadie se va a excusar. Porque este evangelio, esta invitación, este llamado les está llegando a todo el mundo. Y lo más lindo ahora que a tus propias manos. Con ese aparatito que tienes allí. Así que deja de estar rechazando este evangelio. Y digo deja porque ya son varias veces que se te ha dicho, cree en el Señor Jesucristo. Acéptalo en tu corazón. Aleluya. Y te has vuelto renuente. Y esa renuencia se vuelve en soberbia, rebeldía. Y dice el Señor que la rebeldía es igual que la idolatría, que la brujería, que la hechicería. Te van a decir, pero ¿cómo es que está diciendo? Es que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dejemos de ser cabezas duras, señores, señoras, de edad avanzada, que no sé qué es lo que le está pasando por la cabeza. Y no se queden a esperar, a ir a dar gritos. Muy tarde, allá en el infierno. Así se lo digo, allá en el infierno. Porque es allí donde van a ir a parar si siguen rechazando el evangelio. Bendito sea el Señor. Ya estuvo bueno de estar rechazando al Señor. Y no estoy obligando a nadie. Yo solo les estoy diciendo que mediten en sus caminos. Que tomen la decisión más correcta de su vida, que es aceptarlo. Yo no me arrepiento de haberlo aceptado. Y yo lo acepté cuando yo tenía 26 años. Era una joven. Pude haber disfrutado mi vida de una mejor manera y esperar hasta los 60, 70 años para aceptarlo y morirme, pero ya gocé. Muchos se van con esa mentalidad de estar gozando la vida en lugar de entregarle la juventud al Señor, no que después vienen a entregarle un cuerpo ya bien trabajado, sin fuerzas. Eclesiastés dice algo acerca de eso. Antes de que vengan los días malos, mejor acepta, Señor. Es un consejo sano que te estoy dando. Tú sabes si lo tomas y tú sabes si lo dejas. Es una decisión. Permite que esas canas, permite que esos años de trabajo que has tenido arduamente bajo el sol o en alguna planta o en algún lugar donde has trabajado duro, la construcción, en lo que sea, trabajando de ama de casa en un lugar por 20, 30, 40 años con una misma familia que te atesoraron allí y les criaste a sus hijos, y viene el Señor y te trae una buena nueva de salvación y tú lo rechazas. Ya basta de eso, ¿no? Ya basta. Porque después va a ser muy tarde. Lean la parábola del rico y Lázaro. Bueno, no es parábola, es una historia real que el Señor puso ahí. El infierno sí es real, sí existe. Y ahí vas a ir a parar si tú sigues rechazando a Jesús. Si vienen por tu alma y tú no estás listo. Porque yo te apuesto 100% que si tú aceptas a Cristo hoy y tú ya no amaneces vivo el siguiente día, tú te fuiste con el Señor. Porque el Señor siempre llega a tiempo a todo aquel que quiera aceptarlo. Y al que no lo acepte, pues ya sabe, porque el Señor sabe lo que le viene a cada uno. Les dejo con esto. Les dejo con esto. No sé a quién, pero más de alguien el Señor está hablando. Termino entonces. Los días de Noé fueron un tiempo para que la gente se arrepintiera. Para que aceptara a Dios antes del diluvio que se representaba el juicio de Dios. Así que nosotros no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Mesías, nuestro Jesús. Pero sí sabemos el orden profético de los eventos. El rapto sucederá antes de que venga la ira de Dios, porque no hemos sido destinados para la ira, sino para la salvación.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. A Noé se le dijo, pasados 7 días va a empezar el diluvio, le dijo el Señor. Noé sabía. A nosotros no nos han dicho cuántos días, cuántos años, cuántos siglos han pasado que vienen pregonando este evangelio. Por eso muchos son atenidos. No, desde mi bisabuela vengo escuchando que Cristo viene y nunca ha venido. No se atengan a eso, que el Señor ahora está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Desde hace un siglo para atrás, hoy está más cerca. Así que yo los invito, porque el fin vendrá como en los días de Noé. Amén. Están pregonando el evangelio y la gente sigue en lo mismo y no atenciona. Pero cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande. Que nos sigue usando a nosotros para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Para cumplir con la gran comisión. Que todavía tenemos la libertad por estos medios. Después va a ser muy tarde, mis amigos. No se queden. No se los aconsejo. No se los aconsejo. Van a sufrir mucho si se quedan después del rapto. Y van a sufrir eternamente si hoy se quedan sin aceptar las buenas nuevas de salvación. Es mejor a ti, amigo, a ti, amiga. Ven a Cristo. Él quiere darte la sanidad que estás esperando. Él quiere darte la libertad de donde has pasado preso, presa, en garras del enemigo. Ya no le sigas dando gusto al enemigo. Que haga con tu vida lo que la gana se le ha dado. Yo sé que hay muchas personas que han trabajado muy duro, muy duro. Hasta descuidaron a su familia, algunos, por el trabajo y por andar haciendo cosas indebidas. Porque el enemigo los atrae, los engaña, los ciega. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes abran los ojos y vean la luz del mundo, que es su Hijo Jesús. Solo Él puede alumbrar para que veamos el camino por donde vamos. Y ese camino es bueno, porque ese camino nos lleva hacia la vida eterna. Eso es todo. No esperemos los días malos sin el Señor. Mejor esperemos esos días difíciles que se acercan, pero tomados de la mano con el Señor, vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio la victoria. Así que yo lo dejo con esto. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias por este momento precioso que nos ha regalado, que podemos decirle, Señor, nos has hablado ahora. Amén. Padre, te bendice mi alma en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Te doy honra y te doy gloria. Te doy gracias por las almas que se quedaron acá conmigo. Sigue fortaleciéndolas, sigue sustentándolas. Oh Señor, que fluya tu Santo Espíritu, Padre amado. Y que tú puedas usarlas de una manera muy especial. Padre Santo. Gracias por esta palabra preciosa y gloriosa que nos has dado. Gracias porque sé que has hablado a los corazones de los hombres, de las mujeres, que aún están en tinieblas, que se han hecho renuentes a aceptar la obra redentora de tu Hijo Jesús. Yo te ruego que los perdones y que les des una oportunidad más, porque tú eres un Dios de oportunidades. Padre, te bendice mi alma. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te rogamos que nos fortalezcas cada día como iglesia tuya, que nos ayudes a hacer las cosas de la mejor manera posible como a ti te agradan, Padre amado. Queremos agradarte a ti nomás. Queremos, Padre Santo, bueno y precioso,
estar a tu lado siempre, llegar hasta el final, sin desmayar, Padre. Danos nuevas fuerzas en un día que vamos a empezar. Acá ya lo empezamos, en otros lados ya va más avanzado, en otros lugares aún no termina. Pero te rogamos que seas propicio a nosotros, que nos des nuevas fuerzas, fuerzas como las del búfalo que vence todo obstáculo, Padre. Ayúdanos a avanzar. Y en esta hora pongo en tus manos también esta petición acerca de tu pueblo Israel, que lo sigas bendiciendo, fortaleciendo, sustentando. Que ayudes y les des sabiduría en la toma de decisiones a las autoridades, a los líderes que están, Señor, liderando todas esas guerras y conflictos. Sobre todo pido por Benjamín Netanyahu, que le dé fortaleza física y espiritual a él y a su familia y a todos los que con él están manejando las guerras. Dales sabiduría en la toma de decisiones, Padre, y que ellos puedan discernir las estrategias y los escondites de los enemigos. Padre, ruego que todos los enemigos de tu pueblo Israel sean destruidos. Padre, yo sé que serán destruidos porque así establecido en tu palabra está. Ten piedad de los que están cautivos aún en manos de Hamás y puedan ser liberados, Señor. Que los caídos puedan tener sana sepultura por parte de sus familiares en su tierra, Señor. Guarda la vida de los soldados del ejército de Israel, Señor. Fortalece a toda la familia de Israel. Así pido por todos los judíos dentro y fuera de Israel que aún no han aceptado el evangelio de tu Hijo Jesús, que lo hagan antes que sea tarde. Gracias, Padre, por esa nación preciosa y santa que tú elegiste, por el pueblo de tu pacto. Gracias porque también nos injertaste a nosotros a través de la fe en tu Hijo Jesús con ellos. Y por eso tenemos ese mismo sentir, Padre. Por eso oramos por la paz de Jerusalén. Oramos también por nuestra nación. Yo acá oro por Estados Unidos y por las naciones de mis hermanos que se quedaron acá conmigo. Que tú bendigas cada nación y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu heredad. Y gracias por darme este privilegio de poder ministrar tu palabra a través de estos medios mientras haya libertad. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos esta plataforma, pero no nos alejamos de tu presencia porque tu presencia siempre está con nosotros. Padre, ayúdanos. Que no nos falte nuestro sustento en este día. Que lleves alimento a nuestra mesa. Salud si estamos enfermos, Señor. Paz y tranquilidad, empleo si no lo hay. Padre, suple. Tú siempre nos das esa provisión diaria y la esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Porque Él vive y reina, Padre, por todos los siglos. Gracias te doy, Padre, he orado en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria sea al Señor.